¿Sientes que tu hijo es demasiado inquieto, que se frustra fácilmente o que nada lo saca de su calma? No es capricho ni berrinche, es su temperamento. Y hoy te voy a explicar cómo entenderlo para educar desde la conexión y no desde una lucha de poder. Hi mommies, yo soy Psicomomi, psicóloga, actriz, masterada en neuropsicología clínica y mamá. Mi misión es ayudarte a disfrutar tu maternidad sin caos ni culpa, mientras crías hijos seguros y felices. Aquí hablamos de salud mental, crianza consciente y negocios para mamás. Porque sí, se puede ser mamá sin dejar de ser tú. Si alguna vez te has preguntado por qué tu hijo reacciona de cierta manera ante los cambios, el ruido, las emociones e incluso a las rutinas, la respuesta está en su temperamento. No podemos cambiarlo, pero sí podemos comprenderlo para guiarlo de una forma segura. Hoy te voy a contar cuáles son los 9 rasgos del temperamento, cómo identificarlos en tu hijo y lo más importante, qué hacer con cada uno desde la disciplina consciente para que tu crianza sea mucho más amena. Así que si quieres evitar peleas innecesarias y educar con más conexión y con menos estrés, quédate hasta el final porque esto va a cambiar la perspectiva, la forma en la que tú ves a tu hijo. Lo primero que quiero que hablemos es sobre la definición de temperamento. No es lo mismo temperamento que personalidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa primera diferenciación. Temperamentos son esos rasgos biológicos con los que nacemos. Los heredamos. Ellos funcionan como esas gafas, es esa manera con la que nosotros vemos al mundo. Desde ese orden de idea es importante que sepas que los temperamentos son esa base biológica de la personalidad. Son lo primero. Con eso venimos. La personalidad puntualmente es algo que se va desarrollando mientras vamos creciendo y se desarrolla incluso hasta la adultez. Por eso es un error que digamos es que ese niño tiene una personalidad súper compleja o ese niño tiene una personalidad súper difícil, porque no es cierto que ya esté determinada como tal. La personalidad es algo que se desarrolla de acuerdo a las experiencias o al ambiente en el que crecemos. Resulta que 2 psiquiatras estadounidenses, Stella Chess y Alexander Thomas, han estudiado los rasgos del temperamento y han determinado que existen 9 rasgos del temperamento y que ellos definen cómo nos aproximamos al mundo, desde que nacemos, claramente. Importante que sepas, no hay puntajes ni buenos ni malos. Entonces empezamos. El primer rasgo de temperamento, el nivel de actividad. Resulta que todos los seres humanos necesitamos, por supuesto, cierto grado de movimiento para poder sentirnos regulados o sentirnos a gusto, digamos, con nuestro entorno o en general con nuestros contextos. ¿Cómo podemos diferenciar esto en nuestros niños e incluso en nosotros como adultos? Falta con que veamos que los niños que puntúan alto en este rasgo de temperamento son esos niños que necesitan mucho más movimiento para sentirse tranquilos, para sentirse regulados. Y los niños que puntúan bajo en esto más bien necesitan quietud y desde esa calma es que logran sentirse más regulados y más a gusto con el entorno y consigo mismo. Hay personas que, por ejemplo, en la vida adulta tenemos tendencia a más bien estar tranquilos, en quietud, casi que nos volvemos sedentarios. Sí, claramente esto tiene sus pros y sus contras, pero somos ese tipo de personas que podemos estar perfectamente quietas atendiendo a ciertos estímulos, digamos a algún curso, a alguna conferencia, algunas clases que estemos viendo y podemos estar tranquilos, mientras que hay otro tipo de personas que necesitan la movilidad, que ya de pronto pasa cierto tiempo estando sentados y necesitan moverse mucho, pues esto viene dado desde los primeros años de vida y está relacionado con este rasgo de temperamento. Importante que no confundamos la necesidad de movimiento con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Porque todo niño, sin excepción, necesita moverse, por supuesto necesita ese juego con sus familiares, con sus pares, al aire libre, en casa, en general, pero es muy diferente cuando ya podemos identificar en nuestros hijos, por ejemplo, o en familiares cercanos que sean niños, cuando vemos que su cuerpo necesita mucho más movimiento en determinados contextos. Esto es algo que se diferencia mucho, por ejemplo, en los entornos escolares. Hay niños que a la hora del recreo necesitan salir corriendo, pitados, digo yo, a jugar, a explorar con cosas, y hay otros niños que por el contrario prefieren la quietud.
Una manera de diferenciarlo con el TDAH, y es algo que vemos mucho en la neuropsicología clínica, es que entendamos que el TDAH se da por la inmadurez del cerebro de nuestros niños en una parte del cerebro que viene siendo acá en la corteza prefrontal, exactamente en sus lóbulos frontales, y que necesita maduración. Y es algo que sí se puede entrenar. Nosotros sí podemos entrenar nuestras funciones cognitivas. La atención es una función cognitiva y el TDAH es un déficit precisamente de esa función, de la atención, ¿sí? Mientras que ya el rasgo del temperamento tiene que ver más con esa necesidad de nuestro cuerpo para movernos constantemente o para estar más bien quietos. Pero un niño que no presenta, por ejemplo, déficit de atención o de hiperactividad, en este caso, es un niño que puede estar en movimiento durante una clase, pero que está atendiendo muy bien, o que tú le preguntas después qué dijo la profesora o qué dice este libro o qué dice en tal parte, y el niño te va a responder. Mientras que el niño que ya está presentando síntomas de TDAH puede estar moviéndose, pero no puede explicarte qué es lo que acaba de atender. ¿Listo? Son dos escenarios diferentes. Nos vamos con otro rasgo de temperamento que me parece increíble. Acá vamos a olvidarnos como tal del orden. Yo los he definido aquí aleatoriamente para poder explicárselos. Y vamos con este que me gusta y me parece súper importante, y es el de adaptabilidad al cambio. Este rasgo de temperamento se ve muchísimo en la vida adulta, no más con que nos preguntemos cómo nos va a nosotros en esos escenarios donde hay cosas novedosas. Cambio de casa, cambio de trabajo, cuando estamos atravesando un divorcio o una separación. Esto es simplemente una manera de entender cómo a nuestros niños o se les facilita o se les dificulta enfrentar cambios. Hay muchas herramientas que pueden ayudarte con este tipo de situaciones para que puedas desarrollar con tus hijos. Por ejemplo, niños que puntúan bajo en adaptabilidad al cambio, podemos usar herramientas como la anticipación, que son súper claves, y es que anticípale los cambios que va a atravesar, sea de cambio de ciudad, cambio de casa. Si estás atravesando una separación con tu pareja, importante que lo anticipes con el mayor tiempo posible y que le des tiempo para procesar esos cambios. Puedes usar para esto cuentos o juego de roles con sus muñecos de peluche. Esto depende de la circunstancia. Otra herramienta que se usa mucho desde la disciplina consciente son las historias sociales, que consiste básicamente en que tú creas como un libro. Es un libro completamente personalizado, es algo que tú vas a construir con imágenes reales. Es importante que sean imágenes reales. Entonces, por ejemplo, si el niño va a cambiar de escuela, importante que tú antes, como mamá o como papá, ya hayas ido a ese lugar o ya tengas, por ejemplo, imágenes y puedas o tomarle fotos o sacarlas de internet, las imprimes, las pegas diferentes partes del colegio, especialmente esas donde sabes que tu hijo pues va a estar más tiempo, que conozca, por ejemplo, a sus maestras ya por fotografías. Si no tienes fotos, tú le puedes pedir a los nuevos profesores o a la directora de grupo o al director de grupo que te regalen fotografías. Listo, si no las encuentras en las páginas. Importante que sean fotografías reales, o sea, debe ser el profesor nuevo, la profesora nueva o los o las, si ya estamos hablando de varios. Esto le va a ayudar mucho al niño a anticiparse también visualmente a ese nuevo cambio que va a enfrentar en ese nuevo colegio, ya de manera que cuando llegue a ese espacio, que ojalá llegue también junto a ti como mamá o como papá o con los dos, a conocerlo antes de ya recibir ese primer día de clases. Importante que lo vea, que lo conozca y que tú sepas también, observándolo, cómo se está sintiendo tu niño en ese lugar. Nos vamos con otro rasgo de temperamento que se llama aproximación a situaciones novedosas. Y esto tiene mucho que ver en esa manera que nosotros como adultos o que nuestros hijos se desenvuelven en ese tipo de situaciones que son nuevas. Si somos de los que nos lanzamos de una a hacer algo, o si por el contrario somos de los que decimos vamos a esperar un momentico, prefiero que otra persona haga eso para yo ver si es seguro y hacerlo. Pues en los niños funciona exactamente igual. Es algo que se puede ver desde la niñez. Niños que necesitan mucho más tiempo para poder conocer el entorno, para poder observarlo, para poder entender que es seguro y ahí sí aproximarse. Mientras que hay otros niños que se lanzan completamente y con toda seguridad a ese nuevo entorno. Puede ser en el colegio, por ejemplo, niños que ese inicio de llegada al colegio les parece fascinante, les encanta, conectan rápidamente con el lugar, con los otros amigos, con los maestros, pero hay otros niños que por el contrario
se les dificulta mucho más. Por ejemplo, digamos que tú tienes 2 hijos, entonces uno de tus hijos entra súper fácil con las personas, socializa muy bien, muy rápido, es parlanchín, como decimos también coloquialmente, llega a un nuevo lugar, sea una fiesta, sea un nuevo colegio, sea un nuevo barrio, y se adapta súper fácil, pero además se aproxima con facilidad. También, bueno, que son dos cosas diferentes, se aproxima con facilidad a esos nuevos compañeros, a esos nuevos maestros o en general a esas nuevas personas que están en ese lugar. Mientras que tu otro hijo, por el contrario, necesita ese tiempo y necesita ese espacio. Importante que si tienes un hijo que puntúa bajo en este rasgo de temperamento de aproximación a situaciones novedosas, no lo fuerces. Cosas que puedes hacer, herramientas que te pueden ayudar si tu hijo puntúa bajo en este rasgo de temperamento desde la disciplina consciente. Usar objetos transicionales o esos objetos que desde la psicología llamamos objetos de apego. Son súper útiles. Puedes decirle a tu niño que puede llevar ese objeto de apego a ese nuevo lugar, sea al colegio, sea una fiesta. Otra herramienta que puede ayudar a tu hijo si por ejemplo puntúa abajo en esto es darle 15 minutos de espera. Entonces, dependiendo de tus circunstancias y posibilidades, llega unos 10 o 15 minutos antes para que el niño pueda observar un poco desde lejos cómo es ese nuevo lugar, las personas que están ahí, sea que sean conocidas algunas o desconocidas algunas, y que pueda irse aproximando de acuerdo a su ritmo. Y otra gran herramienta que puedes usar en este caso es que seas su traductor emocional de esa nueva experiencia que va a vivir. Digamos que es un nuevo colegio, entonces tú llegas al lugar. La idea no es que lo presiones diciendo acá vas a ser súper feliz, mira los niños están felices jugando, sino que simplemente funciones como un traductor que describe ese escenario o esa situación que estás observando. Si es una fiesta, mira, acá están los que van a bailar, los que van a animar la fiesta, mira, ahí están tus tíos, ahí están tus primos, hay unos niños nuevos, están repartiendo ahorita dulce, hay una mesa. Es casi que tú puedas, no importa la edad, describirle a tu niño exactamente lo que estás viendo, tanto de cosas y objetos como de personas, para que él de a poquito pueda irse aproximando. Otro rasgo del temperamento del que hablan estos dos grandes psiquiatras es el de ritmicidad, o que también puedes encontrar como regularidad o ritmo biológico. Aquí hablamos, por ejemplo, de niños que presentan por un lado o alta ritmicidad u otros que presentan baja ritmicidad. Insisto, esto también nos pasa a nosotros los adultos, y en este caso es ese ritmo que nosotros tenemos a la hora de crear cierto tipo de rutinas. Por ejemplo, a la hora de comer o dormir, como adultos es importante preguntarnos si nos cuesta, si logramos entrar con facilidad en ese tipo de rutinas, establecer horarios muy puntuales, los cumplimos sin ningún problema, o si por el contrario tenemos muchas dificultades y caos en relación a las rutinas para comer, porque dormimos de manera irregular o comemos de manera irregular. En el caso de los niños que, por ejemplo, puntúan bajo en este rasgo del temperamento, ¿qué te puede servir? Usa recordatorios visuales. A los niños les funcionan muchísimo las rutinas visuales que tú puedas imprimir dependiendo de lo que quieras tratar. Si es el tema del sueño, todos esos pasos que tiene que hacer antes de dormir. Ojalá fotos de él mismo, fotos reales, insisto, me parece mucho más valioso que le tomes una fotico durmiendo, que le tomes una fotico levantándose, que le tomes una fotico desayunando, si estamos hablando, por ejemplo, de una adaptación al colegio, para que lleve ese ritmo como tal o para que se adapte a ese ritmo de acuerdo a su rasgo temperamental. Otro rasgo del temperamento del que nos hablan es el de sensibilidad. Están los niños sensibles, están los niños menos sensibles. Los niños sensibles tienden a reaccionar de una manera más intensa a ruidos, a luces, a texturas en general. Una solución perfecta para esto es ajusta su entorno y enséñale herramientas de autorregulación como respiraciones profundas, o permítele también diferentes espacios tranquilos. A un niño menos sensible, pues claramente no le van a afectar mucho estos estímulos externos, pero puedes ayudarlo a identificar esas emociones y enseñarle empatía con el ejemplo y el lenguaje emocional. Otro rasgo del temperamento es el estado de ánimo, y es esa tendencia a ver la vida de manera más positiva o negativa. Esto está relacionado con el carácter, pero para eso haría otro video para diferenciar lo que es temperamento de carácter. ¿Listo? Con el estado de ánimo como rasgo del temperamento encontramos niños que tienden a ser más positivos.
Entonces tienden a estar más de buen humor. Importante que lo refuerces positivamente, pero sin invalidarlo, porque entendamos que no somos totalmente blancos ni totalmente negros. Cuando por el contrario estamos frente a un niño serio o más bien negativo, vemos que se frustra mucho más fácil y suele ser pesimista. Esto puede pasar incluso si tú tienes hijos mellizos o gemelos. Observas que a los dos le das lo mismo, le das la misma fruta exactamente igual, redondita, mismo color, pero uno de ellos tiende a decir qué fruta tan deliciosa y el otro dice, ay, pero yo la quería partida, pero yo no la quería con esta cáscara, pero la siento dura, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que entendamos que el niño, cuando en este caso está puntuando más bajo en este rasgo temperamental y que suele ver, digamos, como diferentes problemas a situaciones puntuales que enfrenta, importante que busquemos no decirle no seas desagradecido, mira a tu hermano, mira a tu hermana, mira a tu primo, él sí se lo come, él sí va a la fiesta, él sí se pone esto, sino que por el contrario validemos eso que está diciendo, pero no encasillándolo en que sea una persona negativa. ¿De qué manera? Preguntándole qué soluciones puedes ofrecer o qué soluciones o qué cosas podemos hacer diferentes en este caso. ¿Qué es que se me dañó este juguete y está terrible? Listo, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Qué puedes usar para arreglarlo? Eso es importante, más allá de decirle no seas negativo, no seas cansón, no me molestes, importante que eso lo reforcemos. ¿Por qué? Porque grandes de los inventos que tenemos hoy por hoy no han venido de personas que han sido siempre positivas y ven todo perfecto, sino por el contrario, de personas que vieron que hacía falta algo y usaron su creatividad precisamente para reformar o para crear algo nuevo. Entonces, no es del todo malo ser completamente positivo, no es del todo malo ver siempre cierto tipo de problemas en ciertas circunstancias. Lo importante es cómo cambiamos el chip y no dejamos que nuestro niño o nosotros mismos como adultos nos enfrasquemos en el problema, sino que busquemos soluciones. Otro rasgo del temperamento que sí aquí a nosotros los papás nos choquea muchísimo cuando no logramos entenderlo bien es la intensidad de reacción y es esa fuerza de la respuesta emocional que tienen nuestros hijos frente a ciertas circunstancias. Un niño que presenta un puntaje alto en este rasgo temperamental es un niño que suele explotar con facilidad y con mucha intensidad, tanto en la felicidad como en el enojo. Importante, soluciones. Vamos a enseñarle herramientas de regulación emocional y por supuesto tú misma o tú mismo vas a ser ejemplo de esa calma. En mi canal de YouTube yo te estoy subiendo constantemente videos y te estoy dando ideas para que tú como mamá puedas aprender a gestionar tus emociones y también encontrarás videos de gestión emocional en los niños. El niño tranquilo o que puntea más bien bajo en este rasgo temperamental expresa sus emociones de una manera más sutil. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Porque eso no siempre pues, nos va a ser útil en la vida, el ser pasivo y calmado con todo. ¿Qué podemos hacer? Enseñarle a verbalizar al niño lo que está sintiendo. Y por favor, no vamos a asumir que nuestro niño está bien solamente porque no está expresando esa emoción de una manera fuerte. Vámonos con otro rasgo del temperamento que es la distracción. Y es que tanto se deja nuestro niño llevar por estímulos externos. Si hablamos de niños, ya sabemos, si hablamos de nosotros, qué tanta facilidad tenemos nosotros de concentrarnos en algo o de dejarnos llevar por algún estímulo externo. Cuando un niño puntúa alto en este rasgo temperamental, se distrae con mucha facilidad y se le olvidan las cosas o le cuesta ejecutar tareas de principio a final con mucha frecuencia. ¿Qué puede ayudarle a estos niños? Usar recordatorios visuales y rutinas con pasos sencillos. Vamos a evitar gritarle como presta atención y vamos a dirigir mucho mejor el foco con preguntas. En mis redes sociales yo te tengo algunos posts dedicados a cómo mejorar la atención en los niños. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de los niños que puntúan bajo en este rasgo temperamental? Que se enfocan tanto que no escuchan cuando les hablas. Yo tuve una estudiante hace un tiempo, cuando yo estuve dando unos talleres de teatro, que me pareció particular, una niña fascinante, de verdad preciosa, pero me pareció muy particular algo porque yo nunca había visto una niña así, y es que ella siempre llevaba un libro. Ella tenía en ese momento como unos 9 años, creo. Ella llevaba siempre un libro. Ella decía que siempre los tomaba de la casa de su abuela porque le gustaba mucho leer, pero resulta que en los recreos
cuando ya se tenía que ir a descanso, todos se iban menos ella. O si ella se iba, era por muy poco tiempo y volvía al salón a leer. Pero aquí eso no era lo extraño. Lo extraño era que cuando leía se sumergía tanto en la lectura que cuando llegaban los otros niños, ella seguía sumergida en la lectura y ni siquiera podía alzar la mirada para ver que estaba pasando algo diferente. Tanto que llegamos a un punto de llamarla por su nombre, que claramente me reservo. La llamábamos, vamos a ponerle que se llamaba Ángela. Y era Ángela, Ángela, Ángela. Y no prestaba atención. O sea, tanto que una vez al unísono, todo el grupo dijimos su nombre y fue donde ella, ¡pum!, hizo como, oh, ya va a empezar la clase de nuevo. Eso me pareció muy curioso. Por ejemplo, sé que ella en este caso es una niña que puntúa muy bajo en este rasgo temperamental de la distracción. Pero con este nos vamos al rasgo temperamental que se llama persistencia. Y atención, un niño que puntúa alto en este rasgo temperamental es un niño que no se rinde tan fácil, incluso en momentos de frustraciones. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo cuando incluso le está costando soltar algo por lo mismo que le cuesta rendirse, así sea que ya sea tiempo de parar? Vamos a reforzar su esfuerzo, pero ayudándolo a identificar cuándo es momento de soltar algo que no está funcionando. Eso es clave, para que después no vaya a desarrollar perfeccionismo como un rasgo de su personalidad. Por otro lado, niños que puntúan bajo en este rasgo temperamental son niños que se rinden muy rápido y que suelen frustrarse con mucha facilidad si algo no les sale a la primera. ¿Cómo podemos ayudarlo? Reforzamos ese valor de ese esfuerzo más que el resultado final y vamos a dividir esos retos en pequeños pasos. ¿Ves ahora cómo cada niño es único y entendiendo esto vamos a poder ayudarlos muchísimo más? Ahora porfa cuéntame en los comentarios con cuál de estos rasgos tú puntualmente que me estás viendo te identificaste más y con cuál de estos rasgos identificaste también a tus hijos en este momento. Si quieres más estrategia, por supuesto, de crianza consciente y más temas sobre esto, sígueme en mis redes sociales como Soy Psicomomi, en Instagram o en TikTok. Vas a encontrar mucha más información enfocada en la maternidad. Nos vemos en el próximo video.